Hoy nos vamos a meter de lleno en una de las conversaciones más profundas que la humanidad ha mantenido consigo misma. Un diálogo que resuena a través de los siglos, explorando el sentido último de nuestra existencia. Porque, si lo pensamos, hay una pregunta, una sola pregunta, que lo atraviesa todo, desde el primer momento de consciencia hasta el último aliento. Una pregunta sobre el por qué, sobre el para qué. Y aquí entra la primera voz de nuestro diálogo, la de Fyodor Dostoyevsky. Para él, ojo, esto no es un pasatiempo filosófico, ¿qué va? Es una necesidad casi desesperada, como buscar luz, dice, en medio de una noche infinita. Una lucha, vamos, contra la pura oscuridad. Pero claro, ¿qué pasa cuando lanzamos esa pregunta al universo y lo único que vuelve es, pues eso, el eco de nuestra propia voz? Para Dostoyevsky, este silencio es, digamos, la raíz de toda la angustia existencial, la constatación de que a lo mejor no hay nada. Y justo aquí, en ese preciso silencio, interviene nuestra segunda voz, Viktor Frankl. Y es que, ojo al giro que le da al asunto. Frankl nos dice que el problema no es que no haya respuesta, no. El problema es que no hemos aprendido a escucharla. La respuesta no está ahí fuera, en el cosmos, sino aquí dentro, en cómo interpretamos ese silencio. Es un cambio de chip total. Y claro, es justo ahí, en esa aparente falta de respuestas, donde nos metemos en el terreno más pantanoso, el verdadero campo de batalla de esta charla, el abismo del sufrimiento. Ese lugar donde parece que cualquier idea de propósito se hace añicos. Dostoyevsky, que exploró las profundidades más oscuras del alma humana, lo tenía clarísimo. Él ha visto al ser humano en la pura desesperación, en la pérdida más absoluta. Y desde ese punto de vista, el sufrimiento no es una prueba, no, es una aniquilación. Es la demostración final de que no hay ningún sentido. Pero la respuesta de Frankl a esta aniquilación del sentido es una sola palabra. Una palabra que lo cambia absolutamente todo. No. Y aquí está la idea revolucionaria de Frankl, forjada además en la experiencia más extrema. Él nos dice que precisamente ahí, en el punto de máxima fragilidad, cuando parece que ya no nos queda nada de nada, es justo ahí donde el verdadero sentido tiene la oportunidad de nacer. Y esto nos lleva directos al corazón de la filosofía de Frankl, a ese poder interior que, según él, nadie, pero nadie nos puede quitar jamás, la que él llama la libertad última. Y bueno, ¿cuál es esa libertad? Pues es esta, la capacidad de elegir. Pero cuidado, no de elegir lo que nos pasa, eso es imposible, sino de elegir quiénes somos frente a lo que nos pasa. Elegir nuestra actitud, nuestra respuesta. En ese pequeño hueco que hay entre el estímulo y la respuesta, ahí es donde reside nuestra mayor fuerza. Es brutal. Así que aquí tenemos el choque, ¿no? La gran paradoja. Por un lado, Dostoyevsky, el sufrimiento como vacío, como algo que borra de un plumazo cualquier sentido. Y por otro, Frankl, el sufrimiento como oportunidad, como el lienzo en blanco donde el sentido puede ser creado. Y esta es la clave de todo, ¿eh? El sentido no se encuentra, se construye. La diferencia es abismal. Y es entonces cuando la propia voz de Dostoyevsky, a lo mejor ya con un poco de duda, lanza la pregunta del millón, la que une los dos mundos. Vale, si esto es así, ¿el sufrimiento tiene sentido por sí mismo? Y la respuesta de Frankl es de una honestidad que desarma. No siempre. El sufrimiento en sí mismo puede ser absurdo, puede no tener ningún sentido, pero, y este pero es lo que lo cambia todo, el ser humano tiene la capacidad de darle uno. O sea, el sentido no está en el hecho en sí, sino en el acto de voluntad con el que le damos un propósito. Y con esto llegamos a la síntesis, al punto de encuentro de este diálogo, donde las dos visiones se juntan para revelar la esencia de lo que significa ser humano, la responsabilidad. Es como si la voz de Dostoyevsky, después de todo este viaje, llegara a esta conclusión, incluso cuando te lo han quitado todo, la libertad, la dignidad, la esperanza, siempre queda algo permanece intacto. Como vemos aquí, la capacidad de amar, la capacidad de afrontar el sufrimiento, y por encima de todo, esa capacidad inalienable de decidir quién ser en medio de todo ese caos. Y con esta idea final de Frankl es que la perspectiva da un giro de 180 grados. Nos pasamos la vida preguntándole a la vida por su sentido, ¿no? Por lo que nos puede dar. Pero, ¿y si la pregunta está mal formulada desde el principio? La vida, dice Frankl, nunca deja de interrogarnos. Y esto nos deja con la inversión definitiva. Porque la pregunta fundamental quizás no es ¿qué esperamos de la vida? Quizás la única pregunta que de verdad cuenta es
¿qué espera la vida de nosotros? ¿Qué respuesta, qué sentido? Cada cual está llamado a darle. Y bueno, esa pregunta ya queda abierta.